No sé si todos vieron, algunos habrán visto, otros quizás no todavía, la masterclass de trauma y distrés que dimos hace un mes más o menos atrás. Y esto es como una continuación, pero poniendo, por supuesto, el foco en el polo contrario, ¿no? En la resiliencia. Pero como todos los polos se tocan, ambas cosas son parte de la vida, el trauma y la resiliencia, o sea, las circunstancias difíciles y nuestra capacidad para afrontarlas y salir airosos y con mucho aprendizaje de ellas, ¿no? Algunos más, otros menos, a veces nos cuesta muchos años, a veces estamos un poco congelados. Bueno, yo les cuento que soy médica hace casi 30 años y me dediqué a la pediatría en los primeros años y hace casi 25 a las terapias holísticas de diferente tipo, empezando con las flores de Bach y la homeopatía. Pero luego seguí por varios abordajes integrativos, complementarios. En los últimos 15 años me formé y me sigo formando como consteladora familiar. Y ahí empecé a querer saber más de trauma. Si bien todo el camino que yo emprendí fue por mis propios traumas o por las cosas que yo sentía que eran difíciles de llevar internamente para mí, entonces, toda mi búsqueda espiritual, médica, de sanación, de todo tipo, fue un poco para buscar respuesta a esos traumas, ¿no? O sea que todas las terapias un poco que yo fui usando, las usé para mí, para mis propios recursos, para mi propio bienestar, tratando de buscar ese bienestar. Y luego las llevaba a las flores de Bach, por ejemplo, a los niños, ¿no? A la consulta de pediatría. Los padres me pedían que querían para ellos también. Así que ahí fue un poco el empezar a atender adultos, que fue en el año 2001. Bueno, y desde ahí no paré. Entonces ahora digo que me dedico al niño interior de los adultos, ¿sí? Sigo atendiendo niños también, pero no como en la clínica pediátrica, ¿no? Sino a través de todos estos abordajes integrativos. Y en los últimos años me formé en trauma, porque justamente en Constelaciones trabajamos muchísimo con trauma individual, con trauma familiar, con trauma social, y me interesó ver qué pasaba con esto, cómo se abordaba, qué conocimientos había. Y para mi sorpresa, me encontré con toda una nueva escuela, un nuevo abordaje eh, que viene desde lo biológico y desde el sistema nervioso, que curiosamente yo conocía todas las palabras técnicamente porque lo aprendí desde el primer año de la facultad y de segundo año, o sea, la anatomía, la fisiología del sistema nervioso simpático, parasimpático, todo el sistema nervioso central con todos sus núcleos y todas sus ramas y sus ejes neuronales y los pares craneales, todo eso lo estudiábamos. En primer y segundo año de la facultad ya se sabía todo eso. Ahora, ¿cómo en estos abordajes te enseñaban la fisiología del funcionamiento, quiere decir, de nuestro sistema nervioso central y autónomo para llegar al trauma o para poder ser resilientes? Eso fue tan novedoso para mí que realmente, por un lado, me rompió la cabeza y por otro lado, me reconcilió, podría decir yo, con la medicina en todos sus aspectos, ¿no? Y una vez más agradecí tener ese conocimiento previo para que sea más fácil quizá para mí entenderlo. Entonces, hoy en día, como dije en la masterclass anterior, y les hablé ahí bastante de trauma y de distrés, hoy no lo voy a hacer, el objetivo es otro, tenemos que conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero ya no solo el profesional de la ayuda, el profesional que acompaña a otros, sino nosotros para nosotros mismos, para nuestro bienestar, para nuestra salud. Es indispensable entender lo básico de cómo funcionamos para tener una vida más plena y para poder sentir bienestar, ¿sí? Bien, entonces
les voy a ir compartiendo un PowerPoint que preparé para ahora, especialmente para esta clase. Y bueno, ahí estoy viendo más caritas, qué lindo verlos. Y les voy a compartir entonces. Va a empezar a charlar sobre las bases de esto que les preparé. A ver, ¿dónde lo dejé? Acá. Les voy a hacer un pequeño repaso por la historia de la resiliencia, ¿no? De dónde nace esta palabra y cómo llegamos hasta este momento y qué se abre a partir de ahora, de estas nuevas comprensiones y a dónde será que nos van a llevar, ¿no? Pero tener un poco de conciencia en qué momento estamos. Bueno, esto es un poco parte de mi recorrido, pero también quiero contarles que soy, como siempre digo, nieta, hija, hermana, esposa, madre y abuela. Son roles fundamentales en mi vida y siempre han sido prioritarios. Cuando un poco los pichones han crecido, me he dedicado llenamente en estos últimos años también a poder sumergirme un poco más en lo que tanto me gusta y me apasiona. Bueno, la resiliencia, este término viene del latín resilio, que quiere decir rebotar o volver atrás. Vamos a ver cómo se empezó a usar la palabra y quiénes fueron los antecesores que prepararon el terreno para comenzar luego a hablar de resiliencia. Y fue el doctor René Spitz y Anna Freud desde los años 40 que realizaron estudios con los niños que habían sufrido trauma después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban institucionalizados y esa privación emocional que sufrían tenía serias repercusiones sobre el desarrollo de estos niños, ¿sí? Entonces, esto es un abordaje y una toma de conciencia de ese momento muy importante, porque a partir de ahí comienza todo lo que sigue, ¿sí? En la década del 70, el doctor John Bowlby, con la teoría del apego, empieza a hablar de resiliencia directamente, ¿sí? Él era psicoanalista inglés, estaba muy interesado en el desarrollo infantil y es un poco por su historia. Él era de una familia inglesa pudiente y cuando era pequeño veía a su madre solamente 1 hora al día después de la hora del té, así se estilaba. A los 4 años murió su niñera que él amaba con todo su corazón, con la cual había hecho el vínculo de apego, y fue un trauma realmente, fue una experiencia muy traumática para él. A los 7 años lo ponen pupilo, internado pupilo, para hacer toda su escolaridad, ¿sí? Y luego, bueno, se convierte en psicoanalista y tiene muchos trabajos hechos sobre ansiedad, angustia. Por supuesto, es el gran pionero de la teoría del apego. Bowlby comenzó un poco a sentar las bases de lo que era la resiliencia y decía que la resiliencia dependía del apego seguro que habíamos tenido en los primeros años de vida. Y el término en realidad empezó a usarse en 1984 por Emmy Werner. ¿Sí? Esta psiquiatra comenzó a hacer un estudio epidemiológico muy largo de 32 años de la vida de 500 personas en la isla de Hawái, que vivían en circunstancias y condiciones de mucha pobreza, y los niños estaban expuestos a diferentes tipos de situaciones difíciles, alcoholismo, abuso, violencia, adicciones, ¿no? Pero ella observó que a pesar de esas situaciones, había muchos chicos que se sobreponían a esa adversidad y podían lograr tener quizá un futuro sano, ¿no? Al comienzo esos niños se consideraron invulnerables, que eran portadores de un temperamento especial o que quizás eran fruto de condiciones genéticas, no se sabía bien en ese motivo,
en ese momento los motivos, o dotados de una mejor capacidad cognitiva. Bueno, esto era lo que se decía. Hasta que ella, Emir, puedo concluir que en la vida de estos chicos que se habían sobrepuesto a situaciones tan tremendas más que otros, había un factor en común, que todos habían gozado en su desarrollo de un adulto pilar significativo, sea un familiar o un maestro, sobre el que no había ningún impedimento, ninguna característica de este chico que empañe el afecto y el amor que este adulto tenía por ese pequeño, ¿no? O adolescente. Entonces ella concluyó que el afecto y el amor recibido estaban en la base de esos desarrollos exitosos, a pesar de las circunstancias desfavorables. Bueno, la evolución histórica de la resiliencia, estos son como la parte previa. La evolución histórica, Leconte la hace en 5 generaciones hasta más o menos la fecha, no tan ahora, pero hasta hace poco, y a mí me gusta mucho cómo él lo lleva para contarnos cómo fue evolucionando y cómo cada parte, cada evolución de esas generaciones tiene algo de importante. Sobre todo esto que les dije del principio, presten atención a lo que ya les conté, porque eso es fundante. Después en estas generaciones que les voy a contar ahora, se pierde un poco el rumbo y luego se retoma. Y ahora creo que con más comprensiones muy valiosas. La primera generación hablaba de que la resiliencia tenía que ver con la adaptación y la invulnerabilidad. Esto era en los años 80. Invulnerable se decía que era aquel niño capaz de adaptarse a situaciones vulnerables, un niño que no se veía afectado por nada del entorno negativo. Estas investigaciones estaban centradas en identificar los rasgos que facilitaban esa adaptación de esos niños y trataban de predecir también quién iba a ser resistente, quién no. Planteaban la hipótesis de que se nace resiliente, ¿no? Y se hablaba de adaptación, pero sin diferenciar si esa adaptación era como supervivencia o era una adaptación positiva que implicaba un aprendizaje y un crecimiento. El aspecto revolucionario de esta generación es que se acerca a la persona, pone en el centro a la persona. Ya no considera a la persona un sujeto pasivo, a merced del entorno riesgoso, sino un sujeto activo a la hora de afrontar los riesgos y esas situaciones de vulnerabilidad. Es una visión innovadora en la época en comparación con estudios anteriores que se hacía mucho hincapié en los síntomas y en las consecuencias negativas. También se llegó a la conclusión que los niños resilientes tenían 2 cosas importantes, autonomía y autoestima, ¿sí? Luego viene la segunda generación, entre los 80 y los 90. Ahí se ve la resiliencia como una capacidad. Esta generación de investigadores se sigue centrando en el individuo y acá ya aparecen los estudios psiquiátricos, que van más allá de la teoría de la invulnerabilidad y dicen que la resiliencia es una capacidad o habilidad humana para adaptarse en contextos de riesgo o vulnerabilidad y que el individuo construye esa resiliencia. Y se hicieron muchos estudios con sujetos que tenían trauma y pertenecían a los estudios psiquiátricos que se hicieron. Los factores o las cualidades que permitían esa resiliencia eran la capacidad intelectual, el buen temperamento, la autoconfianza, la autoeficacia, las estrategias de afrontamiento adecuadas, la comunicación y las habilidades sociales. Edith Grothberg decía que la resiliencia es la interacción de factores en 3 niveles: el apoyo social, las habilidades y la fuerza interna de la persona. La tercera generación habla de la resiliencia como un proceso. Recién acá en los años 90 empezamos a hablar de proceso. La resiliencia como un proceso dinámico en el que interactúa el sujeto y el entorno. Y el entorno ya se toma como que puede generar riesgo, pero también recursos. De ese modo, la persona y el entorno empiezan a estudiarse de manera paralela. Decían también que es posible tener una vida sana en un entorno insano. ¿Por qué? Porque el proceso de resiliencia se caracteriza
por una constante interacción entre factores de riesgo y de protección que pueden facilitar o dificultar esa resiliencia. No hay personas invulnerables al riesgo, llegaban a esa conclusión, ni personas que nacen resilientes, ya que el entorno juega un papel importante y facilita o dificulta ese proceso. Los factores de protección internos son el temperamento, las actitudes cognitivas y la autoestima. Los factores externos son la familia, el contexto social y la escuela. Y los factores relacionales, profesores y operadores sociales. Esta resiliencia va más allá del ámbito estrictamente psiquiátrico e incluye otros contextos socioeducativos, psicosociales, educativos, económicos, urbanos. Acá empieza a ser interdisciplinario entonces a partir de los años 90. Si se puede estudiar este proceso dinámico, decían, también se puede promover su desarrollo. Entonces sientan las bases para la cuarta generación que viene ahora, donde se va a centrar en los modelos de prevenir y promover la resiliencia. Entonces, entre los 90 y los 2000, llegamos a este diseño de modelos que promueven la resiliencia. El medio ambiente puede ser un factor clave en el proceso de resiliencia. Reforzar este proceso en el entorno socioeducativo y psicosocial es fundamental. Pero no se trata de evitar el riesgo, sino de transformar la experiencia difícil, desafiante, en un reto y en un aprendizaje. Estas eran las bases fundamentales y las conclusiones de estas investigaciones. La quinta generación abre nuevas fronteras y aparece recién en la década de 2010 en adelante. Integra en sus investigaciones las neurociencias y la biología, y dentro de estas sobre todo la neurobiología y la neuropsicología, hablando de la neuroplasticidad neuronal. Cuando yo estudié medicina, en los años, en la segunda mitad de la década del 80 y hasta la primera mitad del 90, en el 95 me recibí, decían que las neuronas que se perdían no se regeneraban nunca más. O sea, uno perdía una neurona y ahí quedaba un hueco, una dificultad. Y hoy en día se sabe que eso no es así. Hablamos entonces de la neuroplasticidad. Esto permite comprender mejor el proceso de resiliencia sin perder de vista el entorno. El entorno sigue siendo importante, pero ponemos el foco entonces en la neurología y en la biología. El trauma puede bloquear el flujo comunicativo entre los dos hemisferios cerebrales, impidiendo la integración de los dos aspectos. Entonces, hoy sabemos que esto sucede en el trauma. Cuando sucede una situación muy abrumadora, por ejemplo, no hay memoria de la situación y no hay palabras para explicar lo que sucedió. La persona queda muda, ¿no? Si está en la etapa posverbal, digamos, ¿no? No hay palabras, porque se bloquean partes de los hemisferios. Sabemos que hay también una interferencia entre los dos hemisferios. El derecho, que es el emocional y el sensorial, y el izquierdo, que es el lingüístico y semántico. Esa plasticidad cerebral muestra el potencial resiliente de la creatividad artística para superar las experiencias traumáticas. La creatividad, el arte, la música, hoy en día se sabe que son altamente provocadores de neuroplasticidad y de resiliencia. Lo nuevo de hoy, acá viene lo que yo les quiero traer, lo que a mí les decía hoy, me rompió la cabeza y me puso en este nuevo conocimiento. La teoría polivagal de Stephen Porges. Él nos habla de la fisiología de la respuesta al peligro y a la resiliencia. Es un gran investigador de muchísimos años que en el 2011 recién presentó esta teoría al mundo científico. Bueno, sabemos que el sistema nervioso autónomo, el que influye en todas las vísceras, en el corazón, tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática, pero siempre la estudiamos como dos polaridades, como el freno y el acelerador. Pero Stephen Porges descubrió que no funcionan tan así, ¿no? Tan como off-on, digamos, sino que el sistema simpático, que está encargado del movimiento, de la actividad, del despertar, es el acelerador, le podríamos decir, tiene una función cuando estamos en seguridad y una función cuando estamos en alerta.
En seguridad, el simpático se encarga del crecimiento, del desarrollo, de la creatividad. Y en alerta, de lucha, huida, o que podemos decir también a nivel humano, afrontar o esconderse. El sistema nervioso parasimpático es un freno vital que necesitamos para descansar, relajarnos, recuperarnos, pero si estamos en peligro, ese parasimpático está mediado por la rama dorsal del nervio vago, el vago dorsal, que se encarga de la supervivencia ante las amenazas extremas. Pero si estamos en seguridad, ese freno va a estar dado por la rama ventral. Y esto es lo nuevo, porque esto no se sabía, esta división del parasimpático. En esa seguridad podemos descansar, podemos sentir bienestar, amor, reproducción, digestión, cosas que están totalmente alteradas cuando estamos en peligro o en modo supervivencia o vivimos en una alerta crónica. Entonces, vamos a ver un poquito qué es la ventana de tolerancia. Entre las dos líneas rojas vamos a tener nuestra actividad diaria, tanto de día como de noche, para andar o para descansar. Es una zona de excitación óptima y de relajación óptima. Es mi ventana de tolerancia, ¿sí? Cuando se vive una situación de estrés más importante, una agresión, un gatillo, la persona se puede ir hacia arriba, una hiperactividad con una excitación excesiva, y la persona va a estar en modo de lucha o huida ante un peligro, ante una alerta. Va a haber acá, por ejemplo, ansiedad, pánico, violencia, y a veces es difícil volver a entrar en la ventana de tolerancia, y la persona puede creer que baja un poquito, pero en realidad sus picos y sus bajadas están arriba de la línea roja, o ya sigue regulando ahí bien alto, ¿sí? Cuando esta situación de alta hiperactividad para luchar o huir es crónica, es intensa, o cuando las respuestas de lucha o huida no se pueden hacer porque la situación peligrosa es muy abrumadora, entramos en hipoactividad, lo que yo le digo el freno de mano. Porque esos niveles tan altos de actividad no son compatibles con la vida, entonces se baja. Ahí hay un aletargamiento, una desconexión, una congelación y disociación. Entonces, por arriba de la línea roja, estamos con un sistema nervioso simpático en modo supervivencia o en modo alerta. Por debajo de la línea roja estamos con el parasimpático vago dorsal, ¿no? Estamos disociados, congelados y perdemos mucho nuestra energía vital. Esta es verdaderamente lo que se llama trauma, ¿no? Estar con ese freno de mano que sentimos toda la presión interna y la tensión interna, pero estamos bloqueados y congelados, ¿sí? Bien, entonces, ¿dónde me encuentro en ese mapa de la ventana de tolerancia? Y acá vamos a hacer la experiencia de estos juntos. Vamos a preguntarnos, ¿estoy en mi ventana de tolerancia? ¿Estoy en estado de seguridad, en estado óptimo de activación? ¿Estoy con el sistema de conexión social o la respuesta vago-ventral, que es que me puedo comunicar amablemente con otras personas? Me siento con un bienestar general, ¿sí? Puedo descansar, puedo dormir, puedo alimentarme sin tener problemas digestivos, ¿sí? A ver, si hay alguien que está en esta zona, levante la mano. O estoy en hiperactivación. Está activado el sistema nervioso simpático en la respuesta de lucha o huida, o con mucha movilización interna, ¿sí? Hiperactivo, acelerado todo el tiempo, enojado, con mucha intensidad de trabajo, por ejemplo. Estoy en hipoactivación, enlentecido, desconectado, colgado, congelado, disociado. Estoy en la respuesta vago dorsal. Bueno, cada uno va a ir viendo acá por dónde va. Ahora vamos a hacer un ejercicio con esto. Si estoy fuera de mi ventana de tolerancia, ¿qué hago? ¿Cómo? Si estoy fuera, ¿qué hago? Necesito regularme, ir hacia la ventana de tolerancia, volver a entrar en esas dos líneas rojas que le dije que es lo fisiológico, lo natural, pero que es sumamente difícil cuando nos salimos de esta ventana y permanecimos mucho
tiempo fuera de ella. Entonces, esto se logra volviendo al estado de seguridad. Tengo que salir del modo alerta supervivencia, mediante la autorregulación del sistema nervioso autónomo, con ejercicios somáticos, con autorregulación, con diferentes modalidades de vida que uno va adoptando para encontrar su propio estado de seguridad. ¿Cómo puede ser? Estando con otra persona, buscando la corregulación emocional o la regulación diádica con alguien que me acompañe desde la calma, puede ser un terapeuta, puede ser la pareja, puede ser un amigo. Bueno, otra manera de estar, de volver a la seguridad es nuestros recursos. Cada uno tiene sus propios recursos. El contacto con la naturaleza, con los animales, los perros, los caballos, los gatos son muy correguladores. Nos ayudan a regularnos en su corregulación. La música, el dibujo, cantar, bailar, cada uno sabe cuáles son los recursos que tienen para sentirse seguros, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a aumentar mi ventana de tolerancia? Sí. Que esto sería la resiliencia verdaderamente, ¿no? Fisiológicamente tengo que ampliar mi ventana de tolerancia. Bueno, con las actividades que me conectan con esa actividad. A medida que voy haciendo todo esto que dijimos antes, y por supuesto también algunas personas deberán tomar terapia específica de trauma, poco a poco van a ir haciendo más grande esa ventana de tolerancia, pudiendo progresivamente manejar mejor las situaciones estresantes y llegando así a ser más resilientes. ¿Qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a sostener la hiperactivación o a sostener la hipoactivación, que es donde generalmente estamos, más o menos, ¿no? Entonces, o sea, quiere decir, algunas personas mucho, otras personas no tanto, pero en general todos vivimos como en los extremos fuera de la ventana de tolerancia. Entonces, podemos sostener eso con malestar y con no sabemos qué hacer y hacemos diferentes cosas que en realidad no nos sacan de ahí, a veces aumentan eso, incluso algunos tipos de tratamiento aumentan esas situaciones de hiper o hipoactividad. Y entonces voy quedando crónicamente fuera de este río de la vida, como le llama Peter Levine, el río de la vida, donde sentimos todo nuestro potencial creativo, sentimos presentes, nos sentimos vitales con toda la fuerza de la vida. Esto es posible. Ahora que entendemos un poco más cómo funciona, creo que va a ser mucho más posible, ¿no? Bien, entonces, acá termina esta parte donde les preparé como este material que apoya desde la teoría un poco todo lo que vamos entendiendo. Y ahora lo que les quiero proponer es que hagamos un ejercicio, ¿no? Un ejercicio interactivo, porque en el medio les voy a preguntar y vamos a compartir los que quieran algunas cositas. Entonces, vamos a ir al cuerpo cada uno de ustedes, ahí donde está sentado. Tengan a mano papel y lápiz porque mientras están en conciencia de la sensación sentida en el cuerpo, les voy a pedir que vayan anotando algunas cositas. Así que tengan a mano solo papel y bolígrafo, pero los sueltan ahí un ratito en la mesa donde están y vamos a ir al cuerpo, ¿sí? Entonces cada uno va a empezar a sentir su cuerpo en este momento, cómo se siente, cómo es esta experiencia de estar acá en este momento, cada uno en su lugar, en su casa, en su oficina, en algún quizás patio o algo así, y empiezan a mirar su entorno y a reconocer todo lo que tienen alrededor, esto se llama orientación, ¿sí? Y de ahí van a ir hacia adentro, van a cerrar los ojos y van a ir a la experiencia sentida en el cuerpo. Van a ir a reconocer qué sensaciones sienten en sus cuerpos. Solamente un recorrido que llamamos rastreo, que es como tener conciencia de cómo se siente cada parte del cuerpo.
las voy rastreando, las voy describiendo internamente cómo siento esta parte, la otra, pero con un lenguaje somático, con un lenguaje corporal, de sensación, ¿sí? Que a veces nos resulta bastante difícil porque no estamos acostumbrados. Bien, y ahora los voy a llevar a una pregunta. ¿Qué están acostumbrados a sostener cada uno en hiper o hipoactividad? ¿Qué están acostumbrados a sostener? Cada uno va tomando contacto consigo mismo, con su vida, y va haciendo unas pequeñas anotaciones, sin descentrarse de su experiencia interna. Sigan en contacto con el cuerpo. ¿Qué están acostumbrados a sostener? Pueden vivir de esa manera, incómodos, pero se puede sostener en el tiempo, es parte de su vida. Y les voy a decir algunas cosas, como para ayudarlos, que a veces eso ayuda a que uno diga, ah, sí, esto es. La ira, la inmovilidad, el congelamiento, el aceleramiento, todo rápido, todo ya, la disociación, estar colgado, el miedo, la indecisión, la inseguridad, la autodesvalorización, el perfeccionismo, el odio a uno mismo, el dolor, el sufrimiento, la apatía, altos niveles de rendimiento, autoexigencia excesiva, la violencia, el sobrepeso, la intensidad de las emociones, la dramatización, el daño a uno mismo, la queja, el resentimiento, no poner límites, no tener fronteras, cualquiera puede abusar de mí, la pereza, el desánimo, la tristeza, la procrastinación. ¿Qué sostenemos? ¿Qué estamos acostumbrados a sostener? Bien, cuando tengan uno o dos, se van a dar una idea que si es hiperactividad, hipoactividad o ambas. A veces tenemos ambas, una que es hiperactiva y otra que es hipoactiva, y sostenemos ambas. Esto es muy importante que se den cuenta. Ahora, piensen, cierren otra vez los ojos, vayan hacia adentro con esta 1, 2, 3 situaciones que reconocieron que sostienen habitualmente en sus vidas y vayan al cuerpo. ¿Cómo se siente? Piensen en alguna situación en que sostienen una de ellas, en alguna situación que sostienen otra de esas que vieron y vayan al cuerpo. Primero una, después otra, para ir al cuerpo. ¿Cómo se siente en el cuerpo sostener eso que sostienen? ¿En qué parte del cuerpo? Y esas partes del cuerpo, ¿cómo se sienten? ¿Cuál es la sensación sentida? No lo que piensan de ella, sino lo que sienten en el cuerpo. ¿Cómo lo sostienen en el cuerpo? ¿Con qué sensaciones? Una y otra vez, una y otra vez. Bien, esas sensaciones que sostengo habitualmente son las que más acostumbrados estamos. Son los vórtices del trauma, de todas las situaciones abrumadoras, desreguladoras que hemos vivido. Ahora, vamos a hacer en este ejercicio un intento de ir hacia mi ventana de tolerancia, hacia mi resiliencia, que muchas veces también vamos habitualmente, pero ahora vamos a ir conscientemente. Entonces, pregúntense a ustedes mismos, ¿qué quiero sostener ahora? Si saco una de esas, en vez de sostener, por ejemplo, la autoexigencia excesiva y soy todopoderosa y todo puedo hacer y puedo hacerlo sola, ¿qué quiero sostener a partir de ahora? ¿Qué nombre le pondría? Y lo pienso un ratito y digo, ¿cómo se siente esto en el cuerpo?
¿Desde dónde en el cuerpo lo voy a sostener? Porque cuando queremos volver a la ventana de tolerancia, lo hacemos un poco tiempo y no podemos sostenerlo en el tiempo. Porque lo hacemos desde la mente, desde los pensamientos, desde la intención, pero no desde el cuerpo. Entonces podemos sostener poco tiempo la autovaloración, el amor a uno mismo, la seguridad, la confianza, la amabilidad, la aceptación de todo como es, sin quejas, la paciencia, el tiempo adecuado, el ritmo adecuado para vivir. Lo podemos sostener poco tiempo. Entonces, ¿qué quieren sostener y desde dónde el cuerpo les dice que puede sostenerlo? ¿Cómo se siente esa parte del cuerpo? Habítenla, siéntanla, descríbanla para ustedes mismos. Y fíjense si pueden ponerle una forma, un color, una textura, en esas áreas del cuerpo donde pueden sostener esto nuevo que quieren sostener. Tranquilidad, paz, amabilidad, autovaloración, amor, confianza, abundancia, salud, bienestar, vitalidad, motivación, creatividad, presencia, estar presente. ¿Qué quiero sostener? Optimismo, ganas, apetito sexual, líbido, deseo sexual. Y veo si alguna de mis partes mentales, sobre todo, creencias, mandatos, me está boicoteando esto que me estoy animando a sentir que quiero sostener. ¿Estoy sintiendo algún boicoteo interno? Entonces, si es así, son nuestras resistencias que nos cuidan, que quieren permanecer donde estábamos. Lo conocido es seguro, lo desconocido es inseguro. Aunque nos digan que es bueno, nos cuesta ir hacia ahí. Entonces, registren qué creencias limitantes o mandatos o normas o excusas nos decimos para boicotearnos el ir a sostener eso que puedo sostener. Ese bienestar, esa resiliencia, ese flujo vital en nuestras vidas. Bien. Cada uno a su tiempo, va abriendo los ojos. Y acá para contarles que es importante que cada vez que hagamos un paso de estos, lo hagamos con el cuerpo, lo hagamos sintiendo la sensación sentida en el cuerpo, ¿sí? Para anclarlo, para integrarlo, para que nuestra fisiología comience a funcionar verdaderamente desde ese lugar y no vuelva rápidamente a los carriles anteriores, a las formas viejas de funcionar nuestro sistema nervioso. Es un estar atento permanentemente y estar como en un ejercicio continuo un tiempo hasta que podamos lograr que eso se Yo soy ancle. secretaria de otra, ¿Sí? no sé cómo son sus turnos, digamos. No sé si está con alguien. Paula, ¿podés bajar tu volumen, por favor? Bien. Entonces, ahora les pido, ¿quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir? ¿De qué se dio cuenta? ¿Qué es lo que sostiene habitualmente y qué le gustaría sostener a partir de ahora?
Me levantan la manito acá virtual y yo los voy viendo y los voy eligiendo y desmutean. El que quiere compartir levanta su manito. Hola Javier, ¿cómo estás? Dale, compartinos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me di cuenta que mantenía la ansiedad, el hacer todo rápido, la autoexigencia, y en el cuerpo era como que tenía todo pesado, sentí un nerviosismo, eh, y lo que quiero mantener y cambiar es la abundancia, la salud y el estar en el presente, sobre todo. El vivir el presente, el aquí y ahora, y aceptar a todo tal cual es. Y el color fue el violeta, fue una textura, algo texturado. Sentí una gran paz y como una explosión acá en el centro del pecho. Como poder respirar libre. Sí. Gracias. Qué bueno. Bueno, aprovechando esto que vos traés, Javier, esto que hicimos un anclaje, ¿no? Esto viene de la PNL. Entonces, una forma de sostener en el cuerpo una nueva sensación sentida de lo que quiero sostener en mi ventana de tolerancia, en mi ventana de resiliencia, es de alguna forma anclarlo, ¿no? Una manera es ponerle todo un contexto de que yo lo pueda percibir con los sentidos, una forma, un color, un tamaño, una textura, un olor, ¿sí? Y entonces puedo evocar eso para que me ayude a poder plasmarlo, a poder sentirlo en la fisiología más rápidamente. ¿Qué es el anclaje? Hay anclajes negativos y positivos, que los usamos espontáneamente en la vida. Por ejemplo, un anclaje olfativo agradable, positivo. Es cuando sentimos un olorcito a una comida, por ejemplo, y nos hace acordar a un momento agradable de nuestra infancia, de una comida, de una sopa de la abuela o del flan que hacía mamá, y nos trae toda una sensación en el cuerpo de eso que vivimos, ¿sí? También hay anclajes negativos. Nos acordamos de algo o sentimos o vemos algo o leemos algo o nos dicen algo e inmediatamente nos lleva a algún anclaje con alguna situación difícil que hayamos vivido antes, ¿sí? Y trae todo el correlato físico de esa experiencia al momento, ¿eh? Tanto lo agradable como lo desagradable. Gracias, Javier, por compartir. Bueno, a seguir anclando ese paño violeta. Silvana, sí. Bueno, hola. Mira, yo tengo un poco de todo. A veces estoy bien arriba y a veces estoy bastante abajo. Cuando hacía como el rastreo iba sintiendo inseguridad, autodesvalorización, que es muy recurrente en mí, mucha intensidad en decir las cosas más que en hacer, eh, y procrastinación, ¿no? Dejo para después lo que podría hacer ahora. Y me genera tristeza. Entonces, cuando después cambiamos, digamos, como empecé a sentir qué quiero cambiar y dónde lo quiero sentir, mi columna... Silvana, espera. Que eso hacemos habitualmente, por eso lo tomo y no lo quiero dejar pasar. ¿Cómo sentiste eso en el cuerpo? Porque si no queda todo en la mente. Y claro. esto es lo fundamental que yo quiero transmitirles hoy con este ejercicio. Perfecto. Que hacemos esto con muchas terapias y abordajes. Y todo lo hacemos de la mente y de la intención. No es suficiente. Nos quedamos ahí. ¿Cómo lo sentiste en el cuerpo? ¿Pudiste hacer eso? Sí, en la zona del estómago lo sentí como un peso, como un nudo, y una opresión, ahí en la zona del plexo solar, más o menos. Y cuando fui pensando qué quiero cambiar y qué quiero sostener, eso que sentía en el estómago se trasladó a mi columna vertebral y automáticamente la empecé a sentir como fortalecida y como que yo me iba irguiendo. Entonces empecé a sentir, yo pensaba, ¿qué quiero sostener? Bueno,
seguridad, autoconfianza, motivación, creatividad, y a medida que iba pensando en esto, iba sintiendo en el cuerpo y me iba irguiendo, y los hombros se me tiraban para atrás, y fue increíble el cambio, sí. Eso. Qué bueno, bueno. Ahí sí, ahí están las dos partes del ejercicio sentidas en el cuerpo, ¿sí? Muy bien, así. ¿Alguien más quiere compartir? Entonces, el compartir siempre nos enriquece a todos porque siempre el compartir no es de uno solo lo que le pasó. Seguramente hay varios que pasan por lo mismo. María Ángeles. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, ¿cómo estás? muy bien, muy bien. El lugar del cuerpo fue el pecho, pero como algo así que se cerrara, ¿no? Como que quita un poco la respiración. La exigencia fue la palabra, la sobreexigencia fue la palabra que trabajé. Y si tengo que, me refiero a algo que dijo el primer compañero, eh, cuando lo llevo, cuando vengo acá, cuando salgo del lugar que no estoy cómoda, es el estar en el aquí y ahora. Eh, como que no pudiera estar, ya sé que en todo momento no se puede estar, pero como que no pudiera sostenerlo. Y el lugar del cuerpo para poder escuchar esto y para poder permanecer allí era la espalda, que habitualmente no es así. Habitualmente la espalda es lo que duele, digamos, ¿no? Mira Y el vos. color era blanco, doradito, algo que envuelve, como si fuera una manta, algo así en el uso de los sentidos. Eh, Quedé bien después del ejercicio, eh, solo que me quedé así como reverberando, ¿no? Ajá. ¿Reverberando qué, María Ángeles? Esto de las exigencias, las sobreexigencias y hasta dónde es mío y lo quiero dejar o hasta dónde es mío y no me permito soltarlo, ¿no? Sí. Además, muchas de las cosas que sostenemos excesivamente y que son fuera de la ventana de tolerancia son muy bien vistas cultural y socialmente. Se dan cuenta que sostener una cantidad impresionante de trabajo, ser proactivos, hacer muchas cosas, ser como incansables, es muy bien visto hoy en día nuestra forma de vivir, ¿verdad? Entonces, menos a veces nos damos cuenta, porque si tenemos como esa parece fortaleza interna para poder hacerlo y seguir ahí, lo seguimos sosteniendo, porque además estar alimentado porque los otros quizá nos dicen, qué bien, cuántas cosas haces, qué fuerza que tenés, ¿no? Entonces Sí, tienen buena prensa, a pesar de que nos mantienen fuera de nuestra ventana de tolerancia. Bien, sí. gracias María Ángeles, muy bonito Gracias a tu usted. compartir, muy útil. ¿Alguien más? A ver, por acá, voy a mirar la galería, a ver quién está levantando la manito electrónica. Cristina Puac. Buenas Hola, tardes, Fabi. Mucho gusto. hola, Soy hola Cristi Cristina. de Guatemala. Hola Yo Cristina, qué gusto. pude hacer la experiencia con esto y sentí en la parte de la espalda baja, sobre todo por la hiperactividad que tengo, es Ajá. sobre actividad. Entonces, cuando ya hice la resiliencia, pues pude sentir ese hormigueo, cómo se pudo ir despacio, lentamente, en el misma área de la espalda. Sentí paz, Qué sentí bueno. mucha tranquilidad y me siento más con calma y eso fue lo que quise anclar en mi cuerpo. Muchas gracias por Bueno, estos espacios. gracias Cristina. Y ahora hay que sostenerlo, ¿sí? Y luego cuando sentimos que eso que empezamos a sostener ya se mantiene con nosotros, podemos ir por otro, por algo nuevo que quiero sostener, ¿no? Y así, como decíamos antes, voy ampliando mi ventana de tolerancia. Gracias, Cristina. ¿Alguien más? A ver quién más quiere compartir.
Son muy ricos estos compartires. ¿Alguien se anima? Belén. Hola, Belén. ¿Desde Hola, dónde Carla, estás? buenas tardes. Desde Jujuy, estoy en este momento en Jujuy. Qué lindo. Bueno, sí, Sí. te Bueno, escuchamos. nada, compartir, vengo escuchando y la verdad que me tocó al revés a mí. Yo no sentí mucho, pero sí me di cuenta que puedo identificar a qué estaba acostumbrada, que tiene que ver con esto de la indecisión y la queja. Y en el momento de que empecé como que ibas guiando a qué quiero sostener, es como que hubiera tenido un cortocircuito en la cabeza y no entendía si era que tenía que sostener lo de antes, lo de después. Ahí me como que no conecté, ¿no? Sí Claro. pude identificar eso, ¿no? Lo de que, a qué estaba acostumbrada a sostener. Eh, no lo atribuyen a que Bien. esté bien y mal el ejercicio, sino simplemente que, digo, quizás era justamente esto más de la cabeza y la desconexión que a veces uno tiene con el cuerpo, ¿no? Eso. Sí, tal Compartir cual. eso. Nos cuesta muchísimo sentir, a veces pasa otra cosa, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con trauma, que es mi abordaje habitual en la sesión individual con las personas, cuando vamos al cuerpo las primeras veces, muchas personas te dicen, estoy bien, no siento nada, no siento nada, ¿verdad? Bueno, debajo de eso sabemos, los especialistas en trauma sabemos que debajo de eso hay un volcán, pero que está muy dormido para beneficio de la persona, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el ejemplo que siempre me gusta dar es el del globo inflado, que lo vamos a empezar a soltar el aire así, de a poquito, ¿sí? Pero es muy raro que una persona que diga estoy bien, que venga a terapia y diga estoy bien, no siento nada, esté realmente en su ventana de tolerancia. Generalmente es el congelamiento, ¿eh? Eso está muy congelado, muy tapado, o también puede ser que no tengamos lenguaje para nombrar lo somático, ¿no? Yo digo que antes decíamos que éramos analfabetos emocionales, ¿se acuerdan toda la era de la inteligencia emocional, de Goleman y cuánto empezamos a hablar de eso y a ponerle nombre a las emociones y las películas que salieron y todo? Bueno, ahora viene la era de lo somático. ¿Y qué pasa acá? También somos analfabetos somáticos. Nos cuesta mucho nombrar la sensación sentida en el cuerpo. Pero bueno, chicas y chicos, somos pioneros, ¿eh? Estamos empezando. Vamos a ir punta de lanza, abriendo el camino para la gran masa que va a empezar a conocer esto en los próximos años, ¿sí? Bien, gracias, Belén, por tu compartir. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, tenemos para un compartir más y después, Gabriela. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno. Yo cuando hicimos el rastreo, la verdad, era esto, una masa totalmente cerrada, de la garganta hasta la ingle, podría decir. A mí lo que me falta es movilidad. Yo estoy como inmóvil. Muchísimas veces me pasa que me movilizo 2 días y después ¡plop! Es como que me inmovilizo y ahí comienzo, por ejemplo, a hacer manualidades. Es como que yo ya hice una terapia con vos y bueno, y cuando me inmovilizo comienzo a hacer los ejercicios que me dijiste, pero hoy en realidad estoy muy inmovilizada. Te soy sincera, Bueno, es la verdad. bien. Acá Gabriela nos trae esto de sostener la inmovilidad, ¿no? ¿Cómo sostenemos ese congelamiento?
cómo sostenemos obviamente en un estado de malestar porque no queremos estar así, pero se sostiene desde el cuerpo. El cuerpo, el sistema nervioso es el que está con el freno de mano, ¿sí? Entonces, ¿qué está bloqueando el freno de mano? El gran freno, el vago dorsal, ¿qué está bloqueando? Una gran cantidad de energía de lucha o huida que en su momento anteriores, en todo el resto de nuestra vida, no fue completada. No completamos procesos de lucha o huida o directamente ni siquiera los hicimos porque la carga fue muy abrumadora y nuestro sistema nervioso evaluaba que no se podía luchar o huir. Por ejemplo, no es lo mismo que nos asalten y nos tironeen la cartera, que nosotros instintivamente vamos a tironear también y capaz que vamos a correr un poquito detrás del ladrón, que nos vengan a robar con un arma y nos apunten a la cabeza. ¿Se entienden? Ahí, en millonésimas de segundo, neuroceptivamente, este sentido que tenemos que no es consciente, va a determinar que no hay, que es peligroso luchar o huir y que la mejor estrategia es la inmovilidad, ¿sí? La inmovilidad tiene un alto precio para el ser humano, no somos reptiles. Si vamos a un zoológico, miramos o en el campo, digamos, los lagartos, ¿no? Los cocodrilos, ¿cómo están? Inmóviles todo el tiempo, porque si nos acercamos se ven en riesgo y quedan quietos y pueden estar quietos horas. Si vemos monitos, cobayos, en una veterinaria, gatitos, ¿cómo están? Todo el tiempo se mueven, ¿no? Todo el tiempo se mueven y se juntan, sociabilizan, ¿sí? Y si tienen miedo y alerta, se juntan para protegerse, se protegen juntos también. Entonces, es una conducta, la del mamífero, totalmente diferente a la del reptil. Pero nosotros en nuestro sistema nervioso tenemos todas las respuestas que hemos ido adquiriendo filogenéticamente a lo largo de la evolución, ¿no? Están en nuestros 3 cerebros, reptiliano, mamífero y la corteza evolucionada del ser humano. Entonces, la inmovilidad que en algún momento sufrimos, quizá cuando éramos chicos, quizás ni nos acordamos de eso, cuándo fue, o quizás fueron muchas situaciones por trauma de desarrollo, el trauma durante nuestra crianza, que sufrimos muchas situaciones de inmovilidad. A veces son, por ejemplo, muchas cirugías. La cirugía no es algo dañino, porque si se hace una cirugía es para nuestra salud, pero sin embargo determina trauma, porque nos inmoviliza, el cuerpo es agredido, y luego de la cirugía, necesariamente cuando se va yendo la anestesia, sobre todo si fue anestesia general o intrarraquídea, empezamos a temblar. Ese temblor es el sucedáneo de la lucha o la huida que el cuerpo no pudo hacer. Pero este aquí que todavía la medicina convencional no entiende esto, ¿no? Esto que nos resulta tan, pero ¿cómo no entiende? No se entiende todavía porque se tiembla y generalmente se le pone un mío relajante a la persona si la persona se queja porque es muy desagradable, ¿no? Sin embargo, es la sabiduría de nuestro cuerpo. El cuerpo se está liberando de toda la carga retenida en esa inmovilidad extrema. Está sacudiéndose, ¿no? Como hacen los animales en la selva, cuando quedan inmóviles y se hacen los muertos, se va el depredador si no los come y se sacuden y vuelven sin trauma a la vida, ¿sí? Entonces, gracias Gaby por traernos este compartir tuyo, esta experiencia de sostener la inmovilidad. Entonces, tenemos que proponernos, en ese caso, pequeños movimientos. Sentir que puedo mover el cuerpo, que puedo quizá poner una música que me agrade y lentamente, no ni siquiera bailar enseguida, sino empezar a moverme lentamente con una música que me guste, por ejemplo, ¿no? Apenitas. Y el cuerpo se va a ir descongelando muy poco a poco, ¿sí? Y voy a estar practicando o entrenando esta capacidad de sostener la movilidad frente a la inmovilidad. Y esa movilidad la tengo que sostener en un contexto interno y externo seguro, porque si no estoy en seguridad no puedo, ¿se entiende? Tengan en cuenta esto, la seguridad, ¿sí? Bueno,
Bueno, hasta acá vamos llegando hoy con este compartir que les traje. Espero que haya sido de utilidad. Estas cosas son muy, muy novedosas. Muchos de ustedes serán terapeutas, psicólogos, médicos y escucharán por primera vez esto. Y los que no lo son, escucharán por primera vez y creerán que, bueno, que es una cosa de nosotros los médicos, los psicólogos, los neurofisiólogos, pero no es así. Todo el mundo no sabe esto. Es muy reciente todo. Así que uno de mis propósitos y mi misión es la difusión, ¿no? Para la vida cotidiana y que se vaya conociendo y que cada vez se use más. En el mundo se están nombrando, muy poquito, pero se están nombrando escuelas informadas en trauma. No sé, diferentes cosas, ¿no? De la vida cotidiana, yoga informado en trauma, por ejemplo. No son personas que se forman y que son especialistas en trauma, porque son carreras largas como la que yo hice, pero sí están informados, como ustedes ahora, están informados, ¿sí? Entonces tienen una idea de qué es esto, de cómo funcionamos. Para los que quieran profundizar, les cuento que el 9 de octubre empezamos un programa, que es un curso de abordaje de trauma y distrés desde la resiliencia, ¿sí? Entonces vamos a profundizar todo esto, vamos a conocer lo que es la disociación, más elementos para la autorregulación y la corregulación. Vamos a ver también qué es la retraumatización, cómo nos autorretraumatizamos nosotros mismos y cómo también a veces sin querer, por supuesto, podemos retraumatizar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres ancianos, a nuestros pacientes, a nuestros alumnos. Podemos retraumatizarlos, no porque le estamos haciendo algo malo, sino porque no podemos acompañarlos adecuadamente en la activación que ellos estén teniendo, ¿no? Porque cuando una persona entra en el vórtice de activación del trauma o en el congelamiento, la corregulación también es negativa, o sea, a nosotros también nos chupa ese vórtice y entramos en la misma sintonía. Por eso, por ejemplo, si una persona es agresiva o violenta, enseguida el otro también lo es también agresivo y empieza una escalada de agresión o el otro se congela y se somete, ¿no? Entonces, en la violencia intrafamiliar, lo que hay es trauma de todos sus miembros, ¿no? De lo que han vivido, de lo que viven habitualmente y también, por supuesto, como ya sabemos, transgeneracionalmente. Hoy no está dedicado a lo transgeneracional esto, pero bueno, ya sabemos que eso está ahí. Bueno, les quiero dejar un gran saludo. No sé si quieren compartir algo más. Tenemos un ratito más todavía. ¿Alguien quiere compartir? Marisú, qué gusto verte, amiga. Hola, hola. ¿Alguien quiere compartir algo más de cómo fue esta experiencia, aunque no sea del ejercicio? ¿Alguna pregunta? También podemos abrir un espacio de preguntas. Vicky. Hola Hola, Fabián, ¿cómo estás? Te quería consultar sobre lo que estuviste aclarando de lo que planteó Gabriela. Si el hecho de haberte puesto esos miedos relajantes después de la cirugía y no haber tenido ni el temblor, ni los vómitos, ni nada de eso, ¿puede ser que después el cuerpo somatice de alguna u otra manera para liberar? Sí, totalmente. Cuando estudiamos trauma, o sea, nosotros cuando lo compartimos lo damos como una generalidad, pero dentro el trauma tiene categorías traumáticas, así le llamó Peter Levine. Entonces hay diferentes tipos de trauma y uno es trauma por anestesia. Trauma por anestesia. Sine qua non, o sea, hay energía atrapada por la inmovilidad, ¿verdad? Entonces va a tener diferentes estados de desregulación la persona y diferentes síntomas, ¿no? El cuerpo va a tratar de liberar esa energía. Entonces puede haber ansiedad, puede haber pánico, puede haber agresividad
o puede haber más congelamiento, ¿no? Puede haber, a veces las personas dicen esto, después de esta cirugía yo ya no fui el mismo y no entienden por qué. Es algo que se dice habitualmente con el trauma. Yo ya no soy la misma. Estoy atendiendo a una señora de 65 años del interior que ella cuenta que después de la pandemia no es la misma y se quedó con hipertensión muy alta porque se mantuvo durante 6 meses sola, encerrada, ya dejó, por supuesto no iba a trabajar porque era de edad de riesgo, los hijos no querían estar con ella por miedo a contagiarla, porque trabajaban los hijos en trabajos como es con alimentos, entonces podían trabajar, tenían permiso para trabajar, pero no querían exponerla a la mamá al posible contagio. Entonces esta señora estuvo 6 meses aislada. Cuando hablamos, cuando hacemos las sesiones de trauma en el consultorio, es impresionante, bueno, mi vida es impresionante cómo su cuerpo estuvo tan preparado para sentir la autorregulación desde el contacto, ¿no? Empezamos a hacer ejercicios de autocontacto y ella misma a registrar su cuerpo. El contacto que nos hacemos a nosotros mismos en realidad trae toda la memoria de los contactos del apego de los primeros años, meses y años de vida, con nuestra mamá generalmente, ¿no? Con la figura de mayor apego que tuvimos. Entonces, aunque no nos acordemos de eso, eso está impreso en nuestro cuerpo y nos da inmediatamente una sensación de seguridad, ¿sí? Entonces, gracias Vicky por traer esto. Y todo se puede trabajar y además nuestro cuerpo tiene una sabiduría impresionante. A medida que lo vamos entendiendo, por ejemplo, un niño que está que vuelve de la escuela con agresividad y empieza a pegarle a la hermanita de la nada, ¿no? Y entonces decimos, ay, que se porta mal y que queremos que se porte bien y que se calle y que se ponga modosito. Pero si entendemos esto ahora, nos podríamos preguntar qué carga está teniendo este niño, ¿no? ¿Qué pasó en la escuela? Quizás lo agredieron a él, quizás le dijeron algo feo que se sintió mal, o lo retó la maestra, ¿no? Y entonces, y eso no pudo hacer nada porque por educación, por racionalización, inhibimos nuestro instinto, no somos animalitos salvajes, ¿verdad? Entonces, no, el instinto, la lucha-huida queda atrapada. Entonces, este niño viene a la casa, que es su zona de seguridad, y empieza a descargar y quizá agrede a alguien más vulnerable que su hermanita más chica, ¿sí? Y no entendemos lo que está pasando. Entonces podemos transformar esa pelea, por ejemplo, en un juego de contacto con el cuerpo, con un adulto. La mamá, el papá pueden jugar, bueno, vamos a jugar a que me empujes, yo te empujo también, a ver quién gana, ¿no? A cosas así creativas que uno puede hacer de contacto con el cuerpo y de descarga, pero jugando. Con los niños se puede regular muchísimo. Hay un especialista en Brasil, ahora no me acuerdo que es el discípulo de Peter Levine, trabaja con experiencia somática en niños, todo con niños, y es impresionante el trabajo que está haciendo en las escuelas con Somatic Experiencing, pero de una manera muy consciente, obviamente, del sistema nervioso, muy lúdica, y la verdad que es maravilloso. Así que es inmenso todo lo que se puede hacer y lo que vamos a ir, a medida que entendemos, vamos a ir haciendo cosas creativas muy buenas para nuestras familias y para nuestra sociedad. Vicky, me fui por las ramas No, está con perfecto, tu pregunta, pero bueno. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buena tu gracias clase. a vos. Muy buena. Gracias. Bueno, Javier, ¿vos levantaste la mano otra vez o es tu manito de hoy ya? Levanté la mano otra vez. Primero agradecerte por esta masterclass y lo importante que es cómo resaltás el darle importancia al cuerpo, el movimiento del cuerpo, el empezar lentamente a caminar. Yo soy kinesiólogo y veo una gran maestra, amiga, todo acá, que es Ana María Cremades, que es kinesióloga también. Los kinesiólogos por ahí, la kinesiología es movimiento. Y por ahí en el consultorio lo que hacemos es poner al paciente en la camilla y decirle, no te muevas, no camines, no esto, no aquello, y no.
yo siempre digo, camina una vuelta a la manzana despacito, lento, porque vas desbloqueando trauma. Yo no entiendo nada de trauma. A través tuyo, Fabiana, que sos una maestra y otra maestra más, que más o menos estoy ahora dándole esa importancia al cuerpo y el poder conectarse con la vida, con el sol, con qué siente mi cuerpo, a dónde va esa sensación, qué siento, cómo puedo desbloquear algo que me está angustiando. Encontrarme con una persona, hablar y decir, ay, algo me quedó de esta persona, no sé qué, entonces voy a empezar a caminar despacito, una cuadra, un poquito más rápido, otra cuadra, un poquito más rápido para desbloquear ese trauma que me quedó, que a lo mejor es mío o me hizo ver algo o me despertó algún trauma. Así que te agradezco muchísimo este servicio que estás haciendo, Fabián. Gracias, Javier, gracias, gracias. Es muy valioso tu compartir. Javier es kinesiólogo, Ana María también, profesora universitaria, seguramente muchos otros de ustedes también. Así que para mí es un honor compartirles esto. Una alegría también que sea bien recibido y que aporte algo y que quizás los motive a leer, a investigar, a buscar un poco más. Hay mucha información en internet, gracias a Dios, entonces tenemos mucho para seguir, ¿no? Explorando. Yo misma soy una investigadora y una estudiosa de esto porque si bien me formé antes de la pandemia durante 3 años presencialmente con la escuela de la Asociación Brasilera de Trauma de Peter Levine, es como que todavía siento que muchas cosas no entiendo y que, bueno, y me gusta compartirlo porque así sigo aprendiendo también. Cuando me preparo para compartir, también siguen sucediendo insights con los compartires de ustedes también. Es muy motivador el tema de poder tener este feedback, ¿no? Con las personas y con, bueno, nutrirnos y potenciarnos, ¿no? Esto que decía Javier de mover de a poquito, caminar una cuadra, se me venía algo que... y les cuento algo personal, ¿no? En mi hiperactividad, yo lo que sostengo fácilmente es la hiperactividad. Ahí mi amiga Marisú siempre me dice, ¿cuántas cosas haces? Bueno, un día me di cuenta que eso es estar fuera de la ventana de tolerancia, pero ahí yo lo sostengo muy bien. Desde los 20 años soy madre, fuimos padres con mi esposo y además de estudiar criamos 5 hijos, así que eso nos puso en las revoluciones a tope, ¿no? Y bueno, después ya se podía bajar, pero no bajábamos. Entonces, una de las cosas que yo me propongo sostener, escuchen qué simple que es, por ejemplo, en este clima otoñal, así, cuando está lindo, sentarme un rato en el patio, en el sol, ni siquiera a comer mandarina, sentarme, sentarme en el sol un ratito, acariciar la perrita, el gatito que andan por ahí y quedarme un rato sentada. Y el cuerpo dice, ¡ay! Pero que ya quiero hacer cosas. me sale fácil y sostengo eso de una manera increíble, con un alto precio también para la salud, ¿eh? No le voy a contar ahora toda mi historia clínica, pero sí, tiene un precio eso. Y entonces me propongo sostener otra cosa, la lentitud, llegar tranquila a las cosas, hacer no todo acoplado, sobreacoplado, que es un síntoma de trauma, todo, muchas cosas acumuladas, una tras otra, ¿no? Sostener la quietud, la calma, el disfrute, un ratito de disfrute. A muchos les hace sentido seguramente esto que les digo. Y los que están muy móviles y los que están muy quietos, sostengan esto que dice Javier, camino una cuadrita, voy hasta la plaza de la esquina y me quedo un rato ahí, o camino, porque a veces también nos proponemos sostener grandes objetivos y eso también nos va a costar y nos va a frustrar, ¿sí? Entonces, con poquitas cosas saludables que los conecten con la seguridad, con la vitalidad, con el presente y empezar a crear más ventana de tolerancia, lo que yo también le digo siempre la olla. Muchos saben que ya
que me siguen, que le digo la olla, ¿no? Entonces agrandar esa olla. Bueno, les dejo un cariño enorme, me alegro verlos, muchas, muchas caras conocidas, muchas caritas que no conozco y que les doy la bienvenida a estos espacios, a esta comunidad. Sigan en el grupo de WhatsApp lo que están, porque ahí vamos a seguir compartiendo contenido, ¿sí? Les dejo un abrazo grande, grande y bueno, hasta cualquier momento. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Chao, muchas Abrazo, gracias. Fabi. A Muy todos, nutritivo. gracias.